Hoy, Señor, estamos aquí para exaltarte y bendecirte, Señor, para glorificarte, Señor, porque presencia, solo tú eres Dios. Padre, perdónanos a cada uno de nosotros nuestras ofensas y ayúdanos en nuestras dificultades. Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y amén. Aleluya. Exaltaré, Dios libre, y bendeciré tu nombre. Eternamente, para siempre, cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre. Eternamente, para siempre, cantaré Jehová, y no deciré alabanza. Mi grandeza inexplicable, cada día te bendeciré. Exaltaré, Dios libre, y bendeciré tu nombre. Eternamente, para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Eternamente, para siempre, cantaré Jehová, sobre tu suprema alabanza. Mi grandeza inexplicable, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. Eternamente, para siempre, cantaré Jehová, hijo de tu suprema alabanza. Y tu grandeza inexplicable, cada día te bendeciré y reconoceré a la casa de Jehová y reconoceré a la casa de Jehová y a la casa de Jehová Vamos a ver la palabra esta mañana. Amén. Vamos a hacerlo en una bella porción. Damos a todos un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y es muy grato poder estar reunidos en la presencia del Señor. Vamos a leer un bello salmo 6. Saludamos a quienes se conectan y a los que van a ver la transmisión luego. Les damos también un saludo muy especial. Dios, Salmos 46. Amén. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza.
Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos Está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Aleluya. A Dios sea la gloria. Amén. A Dios sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entonar una canción que está en el himnario. Esta canción dice así. Cuando la tempestad El alma eterna vuelta a claridad, cuando el alma se llama la vista de verdad, cuando el alma te materializa, cuando el alma te materializa, cuando el alma te materializa, a donde lo vive Aleluya.
a la gloria. Señor. La hermana Argenis, la invitada de salud. La hermana Daisy Montealegre está en Chile y está en un proceso de cáncer. En Chile. Daisy. Daisy. Vamos a hablar también por ella y por todos los que tienen su bendición en esta hora. Vamos a hablar con la hermana Luceli, También por por los Gari. allá en James. Antioquia. Que el Señor siga obrando. Amén, amén. Vamos a hablar para que el Señor cree una necesidad en la gente Amén. Amén. de buscarlo a Él. Necesitamos que esa necesidad se cree, que la gente está entretenida, aún los mismos hermanos están entretenidos en otras cosas, tienen otras prioridades antes del Señor. Algunos la prioridad es el trabajo, otros la prioridad es salir, bueno, no sé, pero que Dios cree una necesidad en la gente de buscar su presencia. Amén. Vamos a presentar a Dios esta petición. Padre, Amado Señor, Todopoderoso. en esta hora pedimos Te doy gracias, Señor Jesús, en este momento. reconociendo que Elevamos nuestra oración ante tu presencia, Señor hace creyendo que tú tienes tu oído inclinado a nuestro clamor. de esta Te manera presentamos las peticiones de nuestros corazones, Señor. Que supla las necesidades de cada persona, que solucione los problemas y que sane las enfermedades. Te presento a mi sobrina Yudari allá en Tennessee. Sana su cuerpo totalmente, Señor, e ilumínale el camino y la palabra para que pueda entender más y más cada día. Abre su mente y su corazón, Señor, y el entendimiento. Te presento por Daisy también allá en Chile, Señor. Permite que pueda recibir, Señor, lo que está esperando. Y la sanidad, Señor, de ti para ella en el nombre de Jesús. Te pedimos también a la mamá de la hermana Luceli, sana, Señor, su cuerpo y bendice y glorifica tu nombre en ella. Por la hermana Argenis, Señor, por mi hermana Lucero, por mi hermana Ensueño, Señor, por cada una de ellas que necesitan la salud, en el nombre de Jesús, te lo pido, Padre, creyendo en ti y en tu poder. Poderoso Dios, permite que las gentes puedan entender y sentir la necesidad de buscarte, Padre amado, tu pueblo, Señor, en muchos lugares que abstienen de asistir a las iglesias. Padre, es el tiempo cuando la gente debe entender que necesitamos acercarnos a ti, reunirnos y congregarnos en tu nombre, Señor, para honrarte, para alabarte, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor Jesús. gracias, Padre, Amén. en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra de una vez. Amén. 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 Y amén. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan. Estén cómodos, sean amables. Y vamos a leer la palabra. Primera de Juan, capítulo 3. Verso 4. Amén. ¿Ya todos lo tienen? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vamos a hablar hoy sobre lo que la Biblia enseña sobre el pecado. Hace 8 días vimos lo que eran las creencias
Hoy vamos a ver lo que la Biblia enseña sobre el pecado. Pecado es apartarse de sus propios caminos. Cuando vamos al libro de Isaías, el capítulo 53 y el verso 6, el profeta Isaías dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino. O sea que la Biblia muestra que apartarse del camino es pecado. Descarriarse, salirse del camino que lleva a la vida eterna, se constituye en pecado. Por eso es que una persona que se aparta y sigue haciendo lo que antes hacía, pierde la oportunidad de ser salvo, a no ser que se vuelva al camino. Amén. Pero la Biblia enseña que apartarse del camino, descarriarse por su propio camino, dice que cada cual se apartó por su camino. A Jehová cargar el pecado de todos nosotros. La solución para el pecado, aunque se haya apartado, es volverse a Dios, ya que fue Dios quien cargó el pecado de todos nosotros. Cuando nosotros decidimos andar por nuestro propio camino, es donde empezamos a actuar de una manera contraria a la voluntad de Dios, donde empezamos a hacer lo que leímos en 1 Juan 3:4, a infringir la ley, a quebrantar la ley, a traspasar esa ley, y eso se constituye en pecado. Amén. Eso es que se constituye en pecado. Todo aquel que comete pecado, ¿qué es lo que hace? Está infringiendo la ley. Amén. ¿Qué otra cosa se constituye como pecado? Rebelión contra Dios. Y cuando yo decido andar en mi propio camino y hacer lo que me viene en gana, como dicen algunos, sin importarme lo que Dios piensa y lo que Dios dice, lo que el hombre está haciendo hoy, yéndose tras su propio camino. Hoy se está buscando otra ideología. Hoy el hombre va tras su propio camino, tras su desenfreno, y a eso se le llama rebelión contra Dios o iniquidad. Porque el pecado es infracción de la ley. ¿Qué fue lo que Dios hizo cuando creó todas las cosas? Dice que creó los animales y los hizo ¿qué? ¿Con el mismo género? No. Hizo de diferentes especies, macho y hembra. La misma naturaleza nos enseña el orden divino. Y cuando creó al hombre, también hizo varón y hembra. No varón y varón, y hembra y hembra. Así que el hombre hoy se ha rebelado precisamente contra Dios, yéndose tras su propio camino, tras su propio ideal. La iglesia no puede cambiar la posición ante las circunstancias de la vida. Hoy el hombre está cambiando su forma y la ira de Dios se revela desde el cielo. Es por eso, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen por injusticia la verdad. Amén. Y hay algo muy tremendo lo que está ocurriendo en nuestro tiempo, porque han cambiado el orden natural por una ideología de género. Están tratando de
la rebelión del hombre contra su Dios. Y es allí donde la iglesia tiene que permanecer, porque si hoy hay iglesias que apoyan el homosexualismo, la Biblia condena el homosexualismo. Amén. La Biblia condena la desviación. Todo lo que es contra naturaleza, la Biblia lo condena. Así que es pecado al hombre, ¿por qué? Como dice Santiago, el capítulo 4, el verso 17, esto no es algo que el hombre ignore, esto es algo que el hombre sencillamente quiere hacer por rebelión ante Dios. Y la Biblia declara en Santiago capítulo 4, el verso 17, y dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El hombre sabe que su naturaleza no es para unirse con otro hombre. La mujer sabe que su naturaleza no es para unirse con otro hombre. Mire, genéticamente todo está establecido. Cuando una persona muere y van a hacer exhumación del cuerpo para hacer investigación, se dan cuenta, o cuando encuentran un cadáver de mucho tiempo ya en hueso, se dan cuenta si era hombre o era mujer, porque la genética lo muestra. Así que cuando el hombre quiere ser lo que no es y la mujer ser lo que no es, está en rebelión contra Dios. Y no porque no lo sepa, sino porque quiere irse tras sus propios caminos y descarriarse como oveja. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Al Señor sea la gloria. ¿Qué otra cosa es pecado? Es actuar sobre otro principio diferente al de la fe. Romanos capítulo 14. Cuando yo actúo sobre un principio diferente al de la fe, también estoy pecando. Romanos capítulo 14 y el verso 23. Dice la palabra del Señor. Pero el que duda sobre lo que come, dice Pablo, es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que yo hago y que no proviene de fe es pecado. Si mis acciones no provienen de fe, entonces se constituyen en pecado. El que duda sobre lo que come o sobre lo que hace, dice el apóstol Pablo, es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 12, verso 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que se constituye en pecado. Otra cosa que se constituye en pecado es no creer en Jesús. Juan 16, 9. Juan capítulo 16, el verso 9. Mira lo que Juan escribe acerca de esto. Y dice que no creer en Jesús es pecado. Si leemos este capítulo, unos versos anteriores, el verso 8, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Y qué está hablando ahí? Jesús. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Así que no creen en Jesús.
se constituye en un pecado. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el Salvador, Jesús es la solución. Cuando usted va al capítulo 3 y el verso 18 de Juan, se da cuenta que el que no cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que no creer en Jesús se constituye en pecado, porque Él es el Salvador. El hombre se condena es porque se revela contra Dios. Ahora, aquí quiero detener un poquito, porque muchos creyentes consideran que van para el cielo, pero están equivocados, porque su actitud no es una actitud coherente a lo que dice ser. Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5, el verso 17. Dice, toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Hoy no vamos a hablar de los pecados de muerte, pero hoy quiero centrarme en esta parte un poco, porque toda injusticia es pecado. ¿Y qué es la justicia? La justicia es la equidad. Amén. La justicia nos lleva a actuar con rectitud, a no tener una balanza inclinándose más a un lado que a otro, sino a ser recta. Y estamos viviendo un tiempo donde la mayoría de cristianos le hablan a la gente y le citan Primera de Corintios 6:9. ¿Sí lo ha leído? Eso lo predicamos y se lo decimos a la gente. Y decimos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que eso se lo citamos a la gente. Pero a veces, aunque no estamos en la lista siguiente, después de hablar de los injustos, podemos estar en la lista de los injustos, porque somos injustos a la hora de actuar con nuestros hijos, somos injustos a la hora de actuar con nuestros patrones, somos injustos a la hora de actuar con nuestros familiares, con nuestros vecinos y con las demás personas. Pero como vamos a una iglesia, entonces pensamos que ya estamos totalmente salvos cuando no practicamos la justicia. Y recuerden que lo que el hombre siembra, eso recoge. Hay gente que está en la iglesia pero no ha sembrado nada en sus hijos. Hay gente que está en la iglesia pero tiene actitudes de pío, o sea que practica injusticia. Y recuerden que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y la justicia está en dos formas: conmutativa y distributiva. Esa justicia conmutativa es lo que yo recibo en base a lo que siembro. Si yo siembro café, recojo. Si yo siembro aguacate, recojo. Si yo siembro amor, recojo. Si yo siembro odio, todo lo que yo siembre, eso recojo. La
Biblia dice en Mateo 7, el verso 12, haced con los hombres todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros. O sea que lo que yo siembro, eso se llama justicia conmutativa. Yo trabajo, recibo un pago. Eso se llama justicia conmutativa. Pero viene la justicia distributiva. Yo tengo que ser imparcial y ser igual con todos. Amén. Porque eso es justo. Si yo tengo hijos, no me puedo inclinar más a uno que al otro. Tengo que ser justo con todos. Amén. Si yo tengo empleados, tengo que ser justo con todos. Pero hay creyentes que no practican la justicia. Por lo tanto, la injusticia se constituye en pecado. ¿Por qué? Porque es una mala actuación. Es una mala actuación. La justicia o la injusticia, se constituye en pecado porque es una mala actuación. A veces actuamos indebidamente y somos cristianos. Así que el pecado no es solamente el adúltero, el afeminado, la lesbiana, el ladrón, el maldiciente. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y si yo como cristiano sé hacer lo bueno y soy injusto, entonces estoy pecando. Porque hay creyentes que hacen negocios y son injustos en sus negocios. Llevan ventaja, no tienen una justicia distributiva. Así que lo que siembran, eso van a recoger. Porque esa es la ley de la siembra. ¿Me estoy dando a entender? Amén, amén. Y toda injusticia es pecado. Así que hay creyentes que hoy, porque van con corbata y saco y vestido largo a una iglesia, creen que ya son salvos, pero tienen una actitud incoherente de lo que dicen ser como cristianos, actuando injustamente. Al diablo no le gusta que uno predique esto, y por eso es que la gente a veces no viene, porque ya saben que el pastor les va a predicar una palabra que les va a partir el alma y que les va a dar en la llaga. Y algunos no vienen a la iglesia porque se sienten, ya con la palabra, se sienten redarguidos. Y el mensaje de la palabra tiene dos reacciones. Una, de aceptación y reconocimiento, como pasó en Hechos 2:38, el día de Pentecostés. Pedro predicó y 3,000 judíos se convirtieron porque recibieron la palabra con agrado, aceptaron lo que Pedro les dijo, fueron redarguidos, pero se convirtieron. Pero Esteban, capítulo 7 de Hechos, aunque predicó bajo la misma unción, lo mataron a piedra porque ellos se sintieron indignados, porque la palabra de Dios les llegó y les penetró y no quisieron recibirla. Así que se indignaron. Hay gente que hoy recibe la palabra con agrado, pero hay otros que la rechazan, aunque estén dentro de la misma iglesia, porque el Espíritu Santo le redarguye su conciencia y algunos mejor dicen: no vuelvo a la iglesia. Porque la palabra pega donde tiene que pegar. Pero si hay injusticia, si hay pecado, no podemos alcahuetearlo. Tenemos que sacarlo de la iglesia, sacarlo de nuestra vida. Porque el Señor no viene por una iglesia que está llena y grande, viene por una iglesia santa, sin mancha y sin contaminación alguna. Amén, amén. Todo lo que es contrario al carácter de Dios es pecado. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. El verso 23, muy conocido por todos. Por cuanto todos pecaron
que Marcos en este evangelio se relaciona con varias cosas malas que provienen del corazón y que son contrarias al carácter de Cristo. Marcos capítulo 7, vamos allí a la palabra. Marcos capítulo 7, el verso 21 al verso 23. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Eso es contrario al carácter de Dios. Porque Dios no tiene malos pensamientos. Pero el hombre que está contrario al carácter de Dios sí tiene malos pensamientos. ¿Y de dónde salen? De dentro del corazón del hombre. ¿Qué más sale? Los adulterios no salen de Dios, salen del corazón malvado del hombre. Las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen. Por eso el pecado no es simplemente lo exterior, el pecado nace en el interior del hombre y se exterioriza. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Así que el que no tiene el carácter de Cristo totalmente practica el pecado. Porque el carácter de Cristo es el que nos da la capacidad de renunciar a los malos pensamientos, de renunciar a los adulterios, a las fornicaciones, a los homicidios, a los hurtos, a las avaricias, a las maldades, al engaño, a la lascivia, a la envidia, a la maledicencia, a la soberbia y a la insensatez. Solo el carácter de Cristo nos libra de esos pecados. Amén, amén. Hay quienes creen que porque hablan duro y porque se alborotan tienen mucho carácter. No, esa persona lo que tiene es un Mal genio. temperamento fuerte. Pero el que tiene carácter es el que es capaz de dominar su temperamento y Señor. todas las emociones de la carne. Amén, amén. Así que el pecado está en hacer lo contrario al carácter de Dios. Amén. Amén. A eso se le llama pecado. Y no hay pecado que pueda esconderse de Dios. No hay pecado que se pueda esconder de Dios. ¿Sabe que antes de dar una cita de Romanos quiero llevar los Salmos 139? ¿Y por qué le digo que no hay pecado que se pueda esconder de Dios? Porque es que el salmista lo describe de una manera tan clara. Cuando dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Y has entendido desde lejos mis pensamientos. Mira lo que dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos que son conocidos. ¿Será que podemos ocultarnos de Él, ocultar el pecado cuando Él nos ha escudriñado y conoce nuestros caminos? Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste,
aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas de la luz. ¿Será que me puedo esconder para hacer lo malo? ¿Será que hay un lugar donde Él no me vea? Él todo lo conoce. Y mira lo que dice el salmista, este salmo es tremendo, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, ya lo sabe muy bien. Y mira lo que dice el verso 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que imposible es escondernos. No hay pecado que se pueda esconder ante los ojos de Dios. Quizás tú puedas ocultar tu pecado ante los hombres, pero no ante Dios, porque Dios todo lo ve, todo lo conoce. Nuestro embrión vieron sus ojos. ¿Dónde nos esconderemos de Él? Romanos capítulo 7, el verso 18. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que no podemos ocultarnos de Dios. Tenemos una naturaleza que necesita renacer. Tenemos que nacer de nuevo para poder adquirir el carácter de Dios, porque de lo contrario seremos pecadores, haciendo lo que no queremos hacer. Y Pablo dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pablo lo entendía, en nuestra carne no mora el bien, por eso necesitamos el nuevo nacimiento. Por eso necesitamos adquirir el carácter de Cristo, porque de lo contrario haremos todo lo contrario al carácter de Cristo y estaremos pecando. Y Pablo lo entiende, dice, en mí, porque en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Queremos hacer el bien, pero no el hacerlo, porque hay una naturaleza carnal. Y para vencer eso necesitamos nacer de nuevo. Por eso es que quien no nace de nuevo sigue en el pecado. Quien simplemente cambia de iglesia, se convierte en un religioso más, sigue en el pecado, porque no tiene el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo se adquiere es a través del Espíritu Santo, que imparte esa naturaleza divina a la vida del hombre, que imparte amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el carácter de Cristo. Y quien no lo tiene está en pecado, porque está dominado por la carne, y la carne nos lleva a la destrucción. Por eso es que a Dios le ofende el pecado, porque Él es santo. Él es santo. Salmo 145, 17, ya voy a terminar, pero me estoy dando
el verso 17. Dice, justo es Jehová Todos sus caminos. en todos sus caminos. Amén. Y misericordioso en todas sus obras. Amén. Por eso es que a Dios le ofende el pecado. En las creencias populares que vimos hace 8 días decíamos que hay gente que en su creencia popular dice, no, es que todos somos humanos y todos fallamos, pero no es tan grave el pecado. Pero a Dios sí le ofende el pecado. ¿Sabe por qué? Porque Él es santo y justo. Amén. Justo es Jehová en todos sus caminos. Ahora, si usted ha leído de Isaías capítulo 6, versos 3 al 5, la visión que tiene Isaías, él reconoce la santidad de Dios. En esa visión, él se postra delante de Dios. Y mire lo que el profeta expresa cuando tiene la visión, el capítulo 6, versos 3 al 5. Y él ve la visión y el uno al otro da voces diciendo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron por la voz que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dijo Isaías, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Con esta visión estoy mostrándoles que Dios es santo. Amén. Isaías se postró porque se consideró inmundo delante de él. Por eso se postró ante su presencia. Y yo quiero invitarles a que usted y yo hoy reconozcamos la santidad de Dios y entendamos que lo que Él requiere es santidad. Por eso a Dios el pecado le ofende, a Dios el pecado no le agrada. Habacuc capítulo 1, verso 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dice Habacuc, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Mire, nuestro Dios es limpio de ojos. Y con eso quiero terminar diciéndoles que si no hubiese Dios, si Dios no existiera, entonces no hubiera pecado. Porque no habría un ser perfecto. 1:13. Si Dios no existiera, no hubiera pecado, porque no habría un ser perfecto que fuera la norma de lo que es recto. Pero Dios existe. Los únicos que lo niegan son los ateos, que la Biblia los llama necios. Capítulo 14 de los Salmos y capítulo 53 de los Salmos. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Por eso el necio peca y peca. Pero si Dios no existiera, entonces no había pecado, porque no había un ser tan recto que pudiera condenar el pecado. Pero Dios condena el pecado. A Dios sea la gloria. Por eso la iglesia tiene que predicar contra el pecado. Amén. El mensaje de arrepentimiento, de conversión, que el hombre deje el pecado, deje el mal camino y se convierta a Dios. Hay que predicar el pecado. La Biblia enseña lo que es pecado. Y vamos a ir metiéndonos más adentro. Dentro de 8 días vamos a hablar del origen del pecado. Amén. ¿Dónde se originó el pecado? Vamos a hablar dentro de 8 días. Quiero invitarlos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Agradecer a todos los que
Damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por el conocimiento que nos das cada día a través de la palabra predicada y exhortándonos, Señor, cada día a permanecer delante de ti. Que podamos gritar como el apóstol Pablo, la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de ese pecado. Gracias, sigo amándole, sigo amándole, sigo amándole a él. Con nosotros y los que van a ver este video desearles la bendición de Dios. Amén. Les invitamos el miércoles a las 7 de la noche a nuestra celebración de edificación.